nos encontramos en una de las vistas más icónicas de la ciudad de Almería, entre la majestuosa Alcazaba y las murallas del Cerro de San Cristóbal. Hoy nos acompaña Lorenzo Cara Barrionuevo, arqueólogo de renombre con una extensa carrera en la investigación de diversas etapas de la historia de Almería. A continuación, nos responderá algunas preguntas sobre la época andalusí. El término andalusí no es muy conocido por el público general. ¿Cómo definiría esta época y cuál es su cronología? Pues es un periodo muy largo en la historia de España que abarca desde la conquista del 711 hasta la llamada Reconquista, es decir, la conquista del territorio hispano por los Reyes Católicos en 1492. Es un periodo además que se caracteriza por un florecimiento cultural muy importante, sobre todo en áreas como la ciencia, la arquitectura, la filosofía y especialmente, y esto es muy importante, la agricultura, donde se produce una verdadera revolución. En esta época se produce un gran legado cultural, se puede decir incluso, sin temor a ser exagerado, que España no existiría como tal sin Al-Ándalus, porque es un periodo, ya digo, fundamental en toda la formación de lo que es la península y de los estados que van a configurar después la Edad Moderna. Fortalezas, murallas, torres defensivas. Estos son elementos clave en una sociedad donde la guerra era una constante. ¿Cómo se organizaba el territorio en la época andalusí? En la época andalusí el territorio se organizaba en torno a ciudades amuralladas y fortalezas estratégicamente ubicadas, esenciales en un contexto de guerra muy frecuente. Las principales ciudades como Córdoba, Sevilla o Granada estaban protegidas por murallas que delimitaban los núcleos urbanos, en este caso los barrios. Además, fortalezas como los alcázares y castillos controlaban puntos claves como rutas comerciales y pasos montañosos. También se construyen torres vigías y defensivas, atalayas en zonas rurales conectadas visualmente entre sí para alertar sobre posibles incursiones enemigas. Este sistema defensivo, adaptado a relieve como a una amenaza constante, garantizaba la seguridad de la población y el control territorial. La provincia de Almería es una tierra de fortalezas deshechas y rehechas, y sus murallas son un libro de historia permanente. Un aspecto poco conocido es que Almería fue conquistada y ocupada por los cristianos durante unos años en el siglo XII y sufrió un duro asedio a inicios del siglo XIV. ¿Qué papel desempeñaron estos muros durante ese asedio? ¿Cómo cambió la ciudad durante esa breve ocupación? Bueno, Almería fue muy importante y no es porque seamos almerienses, fue una ciudad fundamental y de hecho a mediados del siglo XII, en el 1147, hay una coalición de reinos cristianos que en honor de cruzada conquistan la ciudad durante 10 años, capitaneados por Afonso VII, por el emperador Afonso VII, pero también sobre todo con ayuda genovesa, pisana, de catalanes y de otras fuerzas, conquistan la ciudad y la mantienen durante 10 años. Almería ya no volverá a ser la misma, de hecho ya será una ciudad decadente en manos del comercio cristiano, pero una parte de la antigua población de Almería continúa, es decir, una parte de esa población musulmana continúa viviendo esos 10 años bajo poder cristiano. Estos muros que vemos rodeados por la ciudad son una historia, son verdaderamente un libro de historia viva de todos aquellos hechos. Más adelante, ya en el siglo XIV, 1309, Jaime II produce un nuevo asedio. Hay un tren de catapultas que se sitúan en el Cerro de San Cristóbal y lanzan cientos de bolaños de grandes piedras hacia la ciudad. De hecho, no es raro encontrar en una obra que se haga en Almería esas grandes piedras, y hay por aquí, muy cerca, estamos en el Cerro de San Cristóbal, un barranco que le dicen precisamente Barranco de las Bolas. El Barranco de las Bolas porque evidentemente estaba lleno de bolas, porque allí se fabricaban realmente esas bolas. Entonces, todos estos episodios de asedio y reconquista reforzaron la importancia de las murallas en la historia de Almería. El puerto de Almería, que hasta finales del siglo XIX era solo un fondeadero,
fue el más importante de Al-Ándalus en esa época, a pesar de estar alejado de la capital del califato, Córdoba. ¿Cómo se explica esta circunstancia? Bueno, pues se caracteriza Almería por unas circunstancias muy especiales que además llaman la atención. Lo primero es que Almería, el puerto de Almería fue vital para Al-Ándalus, sobre todo porque era una puerta de Oriente y porque realmente Almería se fundó en el 955 como un enclave importante para dominar o para relacionarse con el Magreb central. Muy poca gente es consciente de que Orán, por ejemplo, está a menos distancia de Almería que Málaga. Incluso que Cartagena. Es decir, estamos muy próximos a ese mar de Alborán, que era un mar entonces de influencia, de comunicación, de intercambios, y en este contexto pues es donde va a nacer Almería como la confluencia de un conjunto de poblaciones muy diversas. Son muladíes, yemeníes, bereberes, árabes también, y de toda esa confluencia de tribus va a surgir una economía fundamental que va a ser la economía de la seda. Pero es que además Almería va a ser un centro comercial importantísimo, fundamental, y mucha gente ignora que en la Alcazaba hay una pieza excepcional que pasa desapercibida, que es un trozo de porcelana china, lo cual significa que 3 siglos antes, o 2 siglos y medio antes de la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda de Marco Polo, ya había un comercio directo con China, porque sabemos que la porcelana fue una producción que se mantuvo en secreto durante siglos, hasta que en finales del siglo XVIII los ingleses, los británicos, pudieron controlar esa producción accediendo a ese secreto. Bueno, pues 2 siglos y medio antes tenemos una presencia muy importante, muy significativa de material chino que había llegado a Almería a través de Alejandría o a través de otros puertos del Mediterráneo oriental.